Entonces, como decía, vamos a trabajar con inecuaciones. em, y vamos a trabajar con inecuaciones en realidad que son, también se les llama con el nombre de desigualdad. ¿Eh? Las inecuaciones son relaciones, formas en que se relacionan un- una expresión algebraica con otra, donde se usan los símbolos del menor, menor igual, mayor o mayor igual. ¿Sí? A diferencia de las ecuaciones, por ejemplo, donde tengo en una ecuación un signo igual. ¿Sí? Aquí entonces entran problemas del tipo, ¿cierto? Donde en realidad vamos a buscar resolver una inecuación, pero su solución no va a ser como en los casos anteriores, ¿cierto? Que son, por ejemplo, la ecuación lineal, nosotros tenemos que la ecuación es un punto, la solución, perdón, es un punto. En cambio acá vamos a tener un intervalo, ¿sí? Y eso es particularmente importante de distinguir cómo se eh, relaciona y cómo se obtiene. Sí, las estrategias son súper parecidas al contexto de resolver una ecuación de primer grado, ¿sí? O lineal, pero con harto cuidado. Y ese cuidado lo vamos a ir comentando a continuación. Lo primero que hay que entender es que si yo tengo que A es mayor que B, es decir, donde A y B son números, si yo sé que A es mayor que B, entonces yo puedo sumar o restar a ambos lados de la desigualdad un número, el mismo número, obviamente. Si yo digo, por ejemplo, que ese número se llama C, entonces, y ese número C es positivo, negativo o cero, ¿cierto? Yo voy a decir entonces que si A es mayor que B, entonces A más C es mayor que B más C. Lo mismo se va a cumplir si es mayor o igual, si es menor o igual, o si es estrictamente menor. Entonces, lo importante en realidad con esto es entender que cuando yo tengo una desigualdad, puedo sumar o restar a ambos lados de la desigualdad el mismo número sin importarme de qué signo sea, y la desigualdad se mantiene. ¿Sí? Este es un tema bien importante por la operatoria que tenemos que hacer cuando resolvamos inecuaciones. Segundo punto importante, y ahora nos vamos a referir a la multiplicación y a su vez también a la división. Si yo digo que tengo que A es estrictamente mayor que B y tengo un número C que es positivo, entonces yo puedo multiplicar por ese número C la desigualdad y mi desigualdad se va a mantener. Es decir, si yo supuse que A es mayor que B, o si yo sé que A es mayor que B y el C es positivo, entonces voy a decir que AC es mayor que BC. ¿Cierto? Cuando digo AC me refiero a A por B, y cuando digo BC me refiero a que está B por C. Aplica lo mismo si estoy dividiendo, ¿sí? Es decir, en una desigualdad, esta desigualdad se va a mantener si yo multiplico o divido por un número positivo, ¿sí? Aquí es un tema bien interesante porque varias veces me han pasado que algunos estudiantes me han comentado, me han dicho, no, profe, a mí me dijeron que cuando yo tengo una desigualdad no puedo multiplicar por ninguna cosa. Y no es así. Sí puedo multiplicar, pero tengo que tener muy claro cuál es el signo, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo una desigualdad y multiplico por un número que es negativo, lo que va a suceder es que esa desigualdad se va a cambiar, ¿sí? Se cambia hacia el otro lado. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, A es mayor que B y conozco y quiero multiplicar por un número C que es negativo, entonces voy a decir que AC va a ser estrictamente menor que BC. ¿Se fijan? La desigualdad entonces se da vuelta. Y esto fíjense que es algo que uno lo puede demostrar. En matemáticas se usa mucho esto de las demostraciones, pero nosotros no vamos a hacer una demostración, sino que más bien vamos a comentar. Y podemos comentarlo por un ejemplo. Mira, si yo tengo que 2 es menor que 3, eso es verdad, todos lo sabemos. ¿Qué pasa si yo multiplico esa desigualdad por menos 1? Voy a tener entonces menos 2, y menos 2 no es menor que menos 3, menos 2 es mayor que menos 3. ¿Se fijan entonces cómo la desigualdad en forma natural se da vuelta? ¿Sí? Esto es bien importante porque, te fijas, de repente uno dice, que estas reglas de la matemática como que son impuestas, como que a veces funcionan y otras veces no. Y no es así. Las reglas de la matemática se cumplen. ¿Te fijas? Por eso, en el fondo, los establecemos como propiedades, teoremas, proposiciones, porque son reglas que, afirmaciones
que sabemos que se cumplen siempre, que son verdaderas siempre. Entonces, esas dos estrategias para nosotros van a ser muy importantes para resolver una inecuación, porque vamos a tener que sumar y restar a ambos lados de la desigualdad, vamos a tener que multiplicar o dividir a ambos lados de la desigualdad, preocupándonos de cuál es cuáles son los signos cuando multiplicamos o dividimos. ¿Sí? Bien, entonces, ahora vamos a comentar algo sobre los intervalos. Los intervalos tienen una notación que es muy particular. ¿Sí? Nosotros usamos los paréntesis de corchete. ¿Cómo se los lee bien? Ahí hay un tema justamente con el corchete, cuando es cerrado. Por ejemplo, si yo digo el intervalo cerrado en el 3,7, abierto en el 7, eso quiere decir entonces que este intervalo está considerando todos los números que están entre el 3 y el 7, considerando el 3, pero no considerando el 7. ¿Sí? También podría decir, por ejemplo, el intervalo cerrado en el 3 hasta el 7, cerrado en el 7. ¿Sí? Ahí entonces estoy diciendo que son todos los números que son menores o iguales que 3, perdón, todos los números que están entre el 3 y el 7, que contienen al 3 y contienen al 7. ¿Sí? Ahora, también tengo intervalos, como por ejemplo cuando yo digo x es mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, y eso puede ser una solución de una inecuación. Entonces, en ese contexto, la solución va a ser del 1 al más infinito, cerrado en el 1. ¿Sí? Siempre cuando tiene la opción del igual, va a ir cerrado, va a ir conteniendo a ese número. ¿No? Bien, esa es entonces la lógica de los intervalos. Y como comentaba, para resolver una inecuación de este tipo de primer grado, la estrategia es súper similar, casi la misma, de una ecuación de primer grado. Es decir, lo que vamos a hacer es preocuparnos de los paréntesis, de las potencias, de distribuir, ¿cierto? De agrupar términos. Todas las X usualmente las movemos a la izquierda, los números independientes de la X a la derecha, sumamos peras con peras, manzanas con manzanas, ¿cierto? Y despejamos la incógnita. Como lo típico que hacemos cuando resolvemos una ecuación de primer grado. La diferencia viene por esto de que voy a tener justamente un menor o un mayor en mi inecuación, y vamos a tener también mucho cuidado cuando multipliquemos o dividamos. ¿Sí? Vamos entonces con el primer ejercicio. Eso es más o menos en términos generales un resumen sobre lo que trata, digamos, este apunte. Vamos al primer ejercicio. Yo creo que me parece que en este caso casi no cambié el orden. Me pareció que estaba más o menos bien en grado de dificultad. Bueno, ahí vamos a ver. Vamos con el primer ejercicio que se llama inecuaciones y que dice modelo 2020. Para el cálculo de la tarifa eléctrica en pesos se usa la fórmula T es igual a PX más C, donde, aquí, fíjate, son puras letras. T, P, X, C. Cada uno representa algo. El T es el valor de la tarifa. El P es el precio en kilowatts consumidos. La X representa el consumo de energía en kilowatts. Y el C es el cargo fijo. ¿Sí? Entonces, me dicen después, para una tarifa entre 15.000 y 70.000 pesos, ¿cuál de las siguientes desigualdades representa los posibles valores de consumo? Consumo, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que tengo que despejar? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Si nosotros leemos las alternativas, vamos a leer las primeras. Dice la alternativa A, dice P factor multiplicado, ¿cierto? 15.000 menos C, cierro paréntesis, estrictamente menor que 7, que X, perdón, menor que P, factor de, paréntesis, 70.000 menos C, cierro paréntesis. Ya, esa es la alternativa B. Perdón. La B dice 15.000 sobre P menos C, estrictamente menor que X, estrictamente menor que 70.000 sobre P menos C. Ya, las otras, no voy a leer las otras, pero siguen la misma lógica. En realidad, incluso estas alternativas son re interesantes porque si la misma pregunta no me queda media confusa, en el fondo, cuando leo las alternativas,
puedo también extraer un poco de información y entender qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es como construir una desigualdad, ¿sí? Donde voy a tener una tarifa que es de 15.000, que va a ser acotada, ¿cierto?, por otra de 70.000. La tarifa es lo que se representa con la letra T. Entonces estoy diciendo con eso, 15.000 es menor que T menor que 70.000. Y entonces, yo conozco cuál es la fórmula para el T. Sabemos que el T vale Px más C. Entonces reemplazo ese Px más C. Y a continuación entonces empiezo a despejar la X. Y aquí entonces, como mencionaba, usamos de la misma forma, una manera muy similar a cuando resolvemos algunas ecuaciones. Aquí creo que había hecho eventualmente algún comentario. Cuando nosotros resolvemos una ecuación, es súper común decir, ah, mira, tengo un 5 y que está sumando, entonces pasa a restar. Tengo un menos 3, entonces paso sumando, ¿sí? Ese lenguaje es muy coloquial y está bien usarlo, pero en realidad, formalmente, no es que los números pasen así como que pasa sumando, pasa restando, te pegas de verdad casi una lógica de que salta cuando le da la gana, no, no es así. En realidad, nosotros lo que hacemos es que sumamos o bien restamos a ambos lados de una igualdad un determinado número. Y acá entonces operamos la misma lógica, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que tengo en el medio de desigualdad, la voy a leer de nuevo, 15.000 menor que Px más C menor que 70.000, ¿qué es lo que tengo que despejar? Las mismas alternativas me dan la idea de que tengo que despejar la X. Claro, la X es justamente la que tengo que despejar porque el ejercicio me plantea que la X corresponde al consumo de energía en kilowatts. Y mi pregunta es, ¿cuál de las siguientes desigualdades representa los posibles consumos, los posibles valores del consumo? Ya, entonces, me fijo que tengo entonces en el medio el Px más C. Tengo entonces que despejar la X, y para eso entonces vamos de afuera hacia adentro. Entonces, tengo un más C, por tanto tengo que restar C a los tres lados de la desigualdad. Entonces ahí me va a quedar 15.000 menos C, estrictamente menor que Px más C menos el C me va a dar Px. Así que escribí solamente Px. Y eso es menor que 70.000 menos C. Ya, y ahora entonces tengo que despejar la X y para eso vamos a dividir por P. Al dividir por P, aquí hay un tema importante, porque yo debería de preguntarme si el P tiene alguna opción de ser negativo. Y en realidad es imposible que sea negativo. Te fijas porque, y esto lo comentábamos recién, yo no puedo dividir o multiplicar por algo que no conozca su signo, porque me podría dar vuelta la desigualdad. ¿Sí? ¿Te fijas que eso es súper distinto a decir que simplemente no puedo multiplicar o no puedo dividir en una desigualdad? Es súper distinto porque yo estoy diciendo que puedo hacerlo mientras conozca el signo. Si no conozco el signo, en realidad tengo otras estrategias que son mucho más complejas y que no las vamos a comentar ahora, que no corresponden en realidad a los contenidos, al análisis que nosotros necesitamos hacer ahora. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer entonces? Creo que es el P, ahí está. P es el precio porque el agua consumido. Obviamente que el P es un número positivo. Entonces puedo dividir por el P. El precio tampoco va a ser cero, ¿te fijas? Entonces, que sería otro problema estar dividiendo por cero. Ya, entonces dividimos por P. Y ahí entonces nos queda 15.000 menos C, todo eso sobre P menor que X, menor que 70.000 menos C, y todo eso sobre P. Ya, y esa justamente es mi alternativa C. Así que con eso ya el ejercicio lo terminamos. Y la alternativa entonces correcta era el C. No sé si lo encontraron ese ejercicio muy difícil o no. No, ¿Estaba muy difícil o no? no, yo por lo menos no lo encontré difícil. Sí, porque yo tampoco lo encontré difícil. Lo que tenía más, diría yo, complicado, quizás era esto de el problema planteo en sí. Pero,
Ya, vamos con el siguiente, vamos con el número 2. Dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos contiene elementos que satisfacen la inecuación? 2x más 7 menor o igual que 12 más x. Las afirmaciones siguientes vienen escritas con palabras. La primera afirmación dice, el conjunto de los números reales menores que 5. La segunda afirmación dice, el conjunto de los números reales mayores que 5. Y la tercera, el conjunto formado solo por el número 5. Ya. Y mis alternativas son A solo 1, B solo 2, C solo 3, D solo 1 y 3, E solo 2 y 3. Ya, aquí hay algo al tiro que yo como que le puedo intuir, ¿sí? Porque, fíjate, la desigualdad, la voy a leer de nuevo, dice 2x más 7 menor o igual que 12 más x. Cuando dice menor o igual, de inmediato a mí me da la idea de que va a tener la opción de un número igual. La afirmación 1 dice menores que 5. La afirmación 2 dice mayores que 5. Te fijas que ni la 1 ni la 2 me contienen al 5. ¿Sí? No usa la palabra estrictamente menor, pero no dice tampoco menor o igual. ¿Sí? Sería quizás un poco más preciso si dijera estrictamente menor. Pero aunque diga menor que, aún así estoy diciendo que no puede ser el 5. ¿Sí? Así es que intuitivamente yo ya estoy pensando que la alternativa que me corresponda va a tener que contener la afirmación 3, porque mi desigualdad dice un menor igual. ¿Ya? Ya. Pero, ¿qué vamos a hacer? Intuitivamente no lo podemos solamente con la intuición resolver, porque de hecho hay dos alternativas que contienen a la afirmación 3. La D, que dice solo 1 y 3, y la E, que dice solo 2 y 3. Así es que hasta ahí no llegamos con la intuición. ¿Qué vamos a hacer? Resolver la inecuación. Vamos entonces con eso. Mira, voy a decir, 2x más 7 es menor o igual que 12 más x. Entonces, recién yo comentaba, ¿cierto?, esta idea de decir, en realidad, mira, la verdad es que estas x o los números no saltan de un lado para otro hacia lo loco, ¿cierto? No, lo que hace uno es que suma o resta ambos lados de la desigualdad. Pero aún así yo puedo decir, así coloquialmente, decir que pasa restando. Si lo importante es que nosotros recordemos que puedo sumar o restar cualquier número a una desigualdad y esa no se va a alterar. ¿Sí? Entonces, de nuevo, leo de nuevo, 2x más 7 menor o igual que 12 más x. Las x las vamos a agrupar a la izquierda. Entonces, ese más x que está a la derecha, lo paso restando. Y me va a quedar entonces a la izquierda 2x menos x. Tenía yo a la izquierda un más 7, entonces lo voy a pasar restando a la derecha. Me va a quedar entonces a la derecha 12 menos 7. O sea, tengo 2x menos x, menor que 12 menos 7, 5. Entonces al final mi solución es x menor o igual que 5. Todo esto no lo estaba leyendo correctamente. Porque en esta desigualdad está con la opción menor o igual. Entonces, ¿cuál es la afirmación verdadera? Fíjate, la afirmación D dice, la afirmación 1 en realidad es la que dice el conjunto de los números reales menores que 5. Esa es la que corresponde. Y con la 3, el conjunto formado solo por el 5, completo mi solución. Entonces la afirmación correcta es la D. Entonces, eso es algo también importante, porque alguien podría decir, no sé, me falta una alternativa, porque, oh no, sí está, mira, está la D, dice solo 3. La afirmación C dice, la alternativa C dice solo 3. Y claro, nadie discute que el número 5 es una solución de la inecuación. Eso no es lo que está uno discutiendo. Lo que pasa es que uno habla, cuando uno dice que voy a resolver una inecuación, cuando habla de un conjunto que contiene elementos que satisfacen la inecuación, como afirma en este problema, se refiere siempre a todos, ¿sí? No puede uno dejar fuera, y el 5, claro, es una solución, pero no corresponden a todas las soluciones. En cambio, cuando decimos nosotros la afirmación 1 y 3, esa sí que está conteniendo todas las posibles soluciones de la inecuación. ¿Ya? Vamos con la afirmación, con el problema 3. Dice lo siguiente. ¿Qué conjunto satisface la inecuación
3x más 2 menor que 8 más 4x. Te fijas, ahí es un menor estricto, ¿sí? Entonces, yo ya sé que cuando escriba mis soluciones, va a estar abierto ese corchete, ¿sí? No voy a contener a algún número. Las alternativas a todo esto son bien interesantes porque las alternativas dicen la A, abierto del menos 6 al más infinito, B, del menos infinito al menos 6, abierto, C, del menos infinito al menos 6, cerrado en el menos 6, D, cerrado menos 6 al más infinito, E, vacío. El símbolo, ¿cierto?, que aparece ahí en la alternativa E es lo que se lee, ¿cierto?, se llama conjunto vacío, ¿sí?, que correspondería a un caso donde mi inecuación no tuviera solución. Por ejemplo, imagínate que yo escribiera una inecuación que diga x cuadrado es menor que menos 5. ¿Cuáles son los valores de x que verifican eso? Bueno, ninguno. No hay ningún x que sea menor que menos 5, porque en realidad, perdón, ningún x, debido a mi solución, mi inecuación que yo dije en x cuadrado es menor que menos 5. En realidad es imposible que un número al cuadrado sea negativo, y menor que menos 5. Entonces no tiene ni por dónde. En ese caso uno diría la inecuación tiene una solución vacía. Ya. Eso es. Entonces, vamos a resolver la inecuación. Para eso, entonces, lo que vamos a hacer es la misma lógica anterior. Fíjate que tengo 3x más 2 menor que 8 más 4x. Yo voy a escribir entonces, a la derecha tengo un más 4x, voy a pasarlo restando. Me va a quedar entonces a la izquierda ese menor, me va a quedar a la izquierda y me va a quedar menos 4x. A la izquierda yo tengo un más 2. Se va a pasar restando a la derecha y me va a quedar un menos 2 a la derecha. O sea, me va a quedar finalmente 3x menos 4x menor que 8 menos 2. Aquí entonces un tema. ¿Por qué? Alguien se podría preguntar, pero ¿y por qué siempre las x las estoy tirando todas para la izquierda? ¿Por qué no las podría dejar a la derecha? Y sí, pues en realidad sí lo podría hacer. Podría dejar todas mis x a la derecha. Eso también es una alternativa súper válida, de hecho. ¿Sí? Yo, quizás por una costumbre mía, no sé, siempre agrupo a la izquierda, las x. ¿Se vieron cómo se movieron? La voy a leer de nuevo. Mira, tengo 3x más 2 menor que 8 más 4x. Hago el movimiento entonces, me queda 3x menos 4x menor que 8 menos 6. El 2 que estaba a la izquierda pasó restando a la derecha, el más 4x que estaba a la derecha pasó restando a la izquierda. Entonces voy a tener 3x menos 4x me da menos x. Y eso va a ser estrictamente menor que 6, que es 8 menos 2. Entonces, cuando yo tengo menos x menor que 6, puedo aquí multiplicar por menos 1. Y esto también lo hemos hecho cuando hablamos de ecuaciones, porque si en mi ecuación yo obtengo menos x igual a 6, para calcular la x lo que voy a hacer es multiplicar por menos 1. Y en ese contexto nosotros nunca nos hacemos problema porque es una igualdad. Acá tampoco nos vamos a hacer problema en realidad. Si lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces voy a decir que ese menos x menor que 6 implica que mi solución va a ser x mayor que menos 6. Entonces, esta idea de que se da vuelta a la desigualdad, se da vuelta así, tal cual. Si tengo un menor, entonces va a cambiar a mayor. Si tengo un menor o igual, va a cambiar a un mayor igual. Si tengo un mayor, cambia a menor. Si tengo un mayor igual, cambia a menor igual. ¿Me explico? La opción de este cambio nunca va a alterar que antes tenía un igual y después ya no lo tengo. Eso no puede suceder. ¿Sí? Entonces mis soluciones son las x que son estrictamente mayores que el menos 6. Es decir, la alternativa A que dice que va del abierto del menos 6 al más infinito. Eso. O sea, ahora es una pregunta. ¿Cómo les lee los intervalos a todo esto? Eso no sé cómo los lee en MDA. ¿Se los lee abierto? ¿Usa la palabra abierto cerrado?
o usa la palabra corchete? Lo menciona como abierto. Ah, muy bien. Muy bien. Ya, entonces ahora tengo, vamos entonces, sigamos con el problema 4. Dice lo siguiente, ¿qué conjunto satisface la inecuación? Cuando, esto es importante, cuando yo digo, ¿qué conjunto satisface la inecuación? Estoy pidiendo resolver la inecuación, ¿sí? Ahora, algo que no había comentado, todo esto me vino a la mente ahora, cuando nosotros tenemos una ecuación, es muy común, siempre lo digo, creo que lo mencioné eventualmente cuando trabajamos con ecuaciones de primer grado, siempre digo que es una buena idea que ustedes comprueben las ecuaciones. Y con eso entonces uno se queda tranquila de que la resolviste bien. Reemplazas el número que tu solución en tu ecuación y te quedas feliz de la vida porque eh, te dio, ¿sí? Te dio algo que es verdadero. Te fijas, te da un 0 igual a 0, un 1 igual a 1. Cuando uno hace eso y no, cuando tú estás haciendo, voy a comprobar y ya da, no sé, 2 igual a 0, uno de inmediato se preocupa porque sabe que algo hizo mal. Las soluciones siempre tienen que verificar, satisfacer la ecuación. Por eso, cuando en estos problemas nos dicen qué conjunto satisface la inecuación, entonces en el fondo lo que me está diciendo es que busque la solución, ¿ya? Ahora, en este contexto de inecuaciones, aquí sí que yo no recomiendo esto de comprobar. En realidad, si quisiéramos, no podríamos en realidad comprobar, porque las soluciones son infinitas. Así que no, eso no es, hay que tener harto cuidado nomás. Eso es lo único que uno puede recomendar. Ya. Vamos a leer la inecuación. Esta inecuación se ve fea, pero no lo es. Mira, dice lo siguiente. X cuadrado menos 9 mayor o igual que, paréntesis, x menos 3, cierra paréntesis, al cuadrado. Se ve fea porque me pareció el tío un x cuadrado y nosotros, cuando tenemos un x cuadrado, en realidad eso ya no es una ecuación, una inecuación lineal. Sería una inecuación de segundo grado, que es algo que en realidad se puede resolver, sí, pero no corresponde a los contenidos de la PSU o PTU. O sea, no, ¿o cómo se llama? ¿Se llama PTU? ¿O estoy mal? Yo no. No sé. Sí, se llama PTU. Ah, es que el otro día la escuché que le daban otro nombre, pero no me acuerdo cuál era el nombre. PDT también. PDT, eso era, PDT. Yo dije, estoy mal. ¿No? Bueno, vamos, se ve rara porque parece un X cuadrado, pero vamos a darnos cuenta que en realidad ese X cuadrado se va a cancelar. Aquí esto hay que tener harto cuidado con esta inecuación, de todas maneras, porque aquí yo tengo un cuadrado de binomio. Se fijan a la derecha, yo tengo paréntesis, x menos 3, cierra paréntesis, cuadrado. Ahí tengo que usar la fórmula del cuadrado del binomio. Entonces a la izquierda no voy a hacer nada todavía. Tengo x cuadrado menos 9, mayor o igual que, desarrollo ese cuadrado del binomio. El cuadrado del binomio es el cuadrado del primero, en este caso como tengo un menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. El primero es x, así que me queda un x al cuadrado. El segundo es 3, así que me va a quedar menos 2 por 3 por x, es decir, 6x. Más el cuadrado del segundo. El segundo es 3, 9. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que nos queda. Nos queda x cuadrado menos 9 mayor o igual que x cuadrado menos 6x más 9. Ya. Entonces, aquí yo me observo primero lo siguiente. A la izquierda y a la derecha tengo x cuadrados. Esos entonces se van a cancelar. Cancelan. Segundo, voy a decir, a la izquierda tengo un menos 6x. Lo voy a pasar sumando entonces más 6x. A la derecha entonces me va a quedar el más 9, pero a la izquierda también tenía un menos 9, se pasa sumando. Entonces me va a quedar más 9, 18. Es decir, me queda 6x mayor o igual que 18. ¿Sí? Veámoslo de nuevo para que nos convenzamos de esto. Tengo x cuadrado menos 9 mayor o igual que x cuadrado menos 6x más 9. ¿Se fijan? Aquí entonces, x cuadrado se cancela. ¿Dónde está ese menos 6x? Está después del mayor o igual, por eso digo que está a la derecha. Paso sumando.
ese menos 6x pasa a la izquierda, pero como un más 6x. A la derecha, entonces, yo tenía un más 9. A la izquierda tenía un menos 9. O sea, sumando ese menos 9, a la derecha pasa sumando. Entonces me va a quedar más 9, más 9. Es decir, 18. Por eso tenemos 6x mayor o igual que 18. Y aquí entonces, espérate, tengo que despejar la x y por tanto tengo que dividir por 6. El 6 multiplica a la x, entonces divido por 6. O también, como usualmente lo decimos en el contexto de resolver ecuaciones, digo, ese 6 pasa dividiendo. ¿Sí? Ningún problema. No tengo ningún problema con decir eso acá también, porque en realidad mi 6 es un número positivo. Entonces, me va a quedar x, no me va a alterar la desigualdad. Y me va a quedar x mayor o igual que 3, que es 18 dividido en 6. Así es que mi alternativa tiene que ser una que contenga, que va del 3 al más infinito, pero que contenga el 3. Por eso entonces la alternativa correcta es la D, que es del cerrado 3 al más infinito. Eso que está cerrado quiere decir que contiene y que considera la opción de que sea igual. Te digo, cuando uno dice 3 mayor o igual, perdón, x mayor o igual que 3, quiere decir dos cosas. Quiere decir que las x son mayores que 3, o bien la x es igual a 3. Por eso entonces me contiene al cerrado. Casi me atoró. Vamos entonces con las 5. ¿Vamos bien hasta acá? Ay, esta 5 sí me causó problemas a todo esto. Esta no... Sí, esta tengo un problema, todo esto. Yo le puse signos de interrogación a esta y parece que a la última también. No sé si al final me la jugué por alguna alternativa, porque también estas dos últimos problemas sí las cambié de lugar porque eran... Mira, aquí vamos a comentar qué es lo que... no sé de dónde lo sacaron. Este dice modelo de algo. No me acuerdo. No dice modelo de algún, pero no sé, la encontré rara. No sé si tendrá algún problema de tipeo o qué, porque no me hace sentido. Mira, lo vamos a leer. Dice, respecto a la inecuación ax menos b mayor que x más 5, es correcto afirmar que, afirmación 1, si a es igual a 0, la inecuación tiene una única solución. Afirmación 2, si a es igual a 1, la inecuación no tiene soluciones. Afirmación 3, si b es igual a 5, una solución de la inecuación es 0. Ya. Vamos a ver. ¿Sabes qué es lo que me pasa a mí con esta desigualdad? Es que no me dicen si el A o el B o el A y el B son positivos. No me dan ninguna información sobre A y B. Obviamente que tengo que asumir que son números reales, pero no podría saber si son positivos o negativos. La otra cosa que también me llamó la atención de esta pregunta es que es muy común en estos ejercicios, cuando aparecen varias letras, es declarar, y esto lo vimos también en los ejercicios que trabajamos antes con las otras ecuaciones, perdón, en que te decían que la ecuación estaba en la X, ¿sí? Y aparecían de repente una P y una Q, por ejemplo. Este ejercicio no dice eso, entonces eso también me perturba. Las alternativas obviamente son de esos tipos, solo 1, solo 2, y no sé qué. Ya, vamos con la inecuación. Y aquí voy a seguir comentando, explicándome por qué no entiendo este ejercicio. Dice, ax menos b mayor que x más 5. Ese es mi problema. Entonces, claro, voy a asumir que la ecuación está, la inecuación, perdón, está con respecto a la x. Entonces, voy a agrupar todos los términos con la x a la izquierda. Así entonces, voy a repetir de nuevo, tengo ax menos b mayor que x más 5. El 5 lo voy a dejar tal cual. Esa x que está a la derecha pasa restando a la izquierda. Tengo un menos b a la izquierda, va a pasar sumando a la derecha. Entonces me va a quedar ax menos x mayor que b más 5. A la derecha tengo un b más 5. Te fijas, no sé qué es lo que cuánto vale el b. Hasta el momento, de hecho, no me influye qué signo tiene
hasta el momento no me influye que si el A es positivo o negativo, porque en realidad, como comentaba, hemos solamente pasado sumando y restando, así que aquí no es donde me causa problema el A y el B. Después dice, después yo factoricé, porque tenía a la izquierda AX menos X, entonces factoricé por X, y escribí entonces paréntesis A menos 1, cierro paréntesis X, mayor que B más 5. Y ahí ya tengo, entre comillas, mi solución casi lista. El problema aquí me empezó porque dije yo, bueno, no sé nada sobre la A. Entonces, si yo paso dividiendo, ¿qué pasa si el A es positivo, negativo? ¿Qué pasa si el A es por igual a 1? Me daría 0. Bueno, de hecho, una de las afirmaciones me habla de un 0, de que el A vale 1. Entonces, eso es lo que me causa problemas. Mira, la afirmación 1 dice lo siguiente. Empezamos a analizar las afirmaciones. Dice, si A es igual a 0, la inecuación tiene una única solución. Yo reemplazo A igual a 0 en mi inecuación, en realidad lo que yo voy a obtener es menos X mayor que B más 5, lo cual en realidad no necesariamente va a implicar que tenga una única solución. Va a depender del valor del B, ¿te fijas? Y no sé cuánto vale el B, tampoco sé el signo del B. Entonces, la afirmación 1 no me hace ningún sentido, no tendría por qué ser verdadera. Después la afirmación 2 dice, si A es igual a 1, la inecuación no tiene soluciones. Bueno, si el A es igual a 1, en realidad me va a quedar en mi inecuación 1 menos 1, 0, por la X, entonces me va a quedar 0 es mayor que B más 5. Y nuevamente entonces, eso podría ser una desigualdad verdadera, ¿sí? Va a depender del valor del B. Si el B es positivo, no va a ser verdadera, ¿sí? Porque yo diría 0 es mayor que B más 5, si el B es, no sé, 3, por ejemplo. Entonces diría 0 es mayor que 8, porque es 3 más 5. Eso no es verdadero. Entonces ahí yo diría, claro, no tiene solución. Pero ¿qué pasaría si el B fuera igual a menos 10, por ejemplo? Fíjate, yo escribiría 0 es mayor que menos 10 más 5, me da menos 5, eso es verdadero. Menos 5 es menor que el 0. Entonces va a depender, te fijas, ahí empieza entonces con mis problemas porque va a depender del valor del 0. Perdón, del valor del B. La afirmación 3 dice, si el B es igual a 5, una solución de la inecuación es 0. Si el B es igual a 5, yo voy a tener A menos 1, todo eso multiplicado por la X, mayor que 5 más 5, me da 10. Todavía no puedo saber si el 0 es una solución porque no tengo idea cuánto vale el A. Insisto, no me interesa el signo el valor del A, sino que me interesa el signo. Entonces, al final de cuentas, ninguna de las tres afirmaciones me hizo sentido y por eso no la omití. Lo mismo me pasó con el problema siguiente. Tampoco lo pude entender. Creo que el problema siguiente tiene alguna cosa de que no está bien redactada también. O a lo mejor no la copiaron bien. Yo tampoco lo hice. No sé si lo hicieron ustedes. No llegué a ninguna cosa que tenga sentido con respecto a las alternativas. Es un problema de planteo en 6. Y dice lo siguiente, dice, Juan tiene un sitio cuadrado de B cuadrado, metros cuadrados de superficie, y le compra a su vecino un terreno al mismo ancho que el suyo. Con esta compra, Juan posee ahora un sitio rectangular cuya superficie es menor que 220 metros cuadrados. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La primera es que Juan compró exactamente un terreno de 220 menos b cuadrados metros. La segunda es que el lado de mayor longitud de su sitio rectangular es menor que 220 sobre b metros. Y la tercera es que uno de los lados del terreno que compró es de b metros y el otro es menor que 220 menos b cuadrado, todo es sobre b metros. Ninguna de esas me hace sentido porque si Juan tiene un sitio cuadrado de b cuadrado de superficie, como es cuadrado, entonces el ancho tiene que ser igual al largo, y como dice que es b cuadrado, entonces yo puedo asumir que el lado es b. Al comprar a su vecino un terreno del mismo ancho,
este ancho entonces tiene B. Entonces voy a tener un terreno rectangular que va a medir B por 2B. B de largo o de ancho, y digamos, ahora tendría un largo de B más B, 2B. Y ninguna de las alternativas me satisface lo que yo concluí. No. Y no sé, pienso que puede haber, esto sí que no lo busqué, porque este dice que es modelo 2015. La pregunta anterior no dice de dónde sale ese ejercicio. Pero yo esto no lo respondí. Se me ocurrió ahora que estaba pensando en buscarlo. Ahí. Eso, no tengo nada más. No, aquí, fíjate que. Se me ocurre que puede pasar con este asunto del Juan y su terreno. Lo estafaron, profe, estafaron a Juan. Para no Juan. Sí, no sé. No. Fíjate que busqué el modelo 2015 y no encuentro esa pregunta. ¿Te fijas? Entonces, en realidad, pienso que puede ser que la hayan copiado mal o algo así, porque en realidad es muy extraño que una prueba como la PTU o la PSU, como se llame, tenga algún tipo de error de este estilo, porque la verdad es que se revisan muchísimo estos documentos. Entonces, hay mucha gente que lo revisa, así que es difícil que hayan preguntas con problemas. O problemas de este estilo, que te digas que no hay ninguna alternativa. A veces puede ser que una alternativa sea un poco ambigua. Eso sí, yo he observado. Pero pues errores, no. Y esto claramente tiene algún tipo de error. Oiga, profe, Dígame. ¿y si nos encontramos con una pregunta de ese estilo a la que no podemos llegar a una respuesta? Como te dije, mira, eso es casi imposible, diría yo. Casi imposible que pase porque la cantidad de personas que revisan estas pruebas es impresionante. O sea, eh, además que las preguntas se testean antes. ¿Te fijas? Hay grupos esto se hace en todo el país en realidad. Se junta a un grupo de estudiantes, usualmente se van al colegio, eh, y les dicen ya les vamos a hacer un ensayo. Y les hacen un ensayo de matemáticas, por ejemplo, con la misma cantidad de preguntas que tiene un ensayo cualquiera, donde hay algunas que son justamente las que se van a usar. Otras no. ¿Cachai? No es que les hagan la prueba a ellos completa antes, sino que dentro de ese modelo, tú hay 10 preguntas que se van a usar. Las preguntas a todo esto no se hacen de un día para otro, las preguntas vienen haciéndose años con anticipación. ¿Te fijas? Estas mismas preguntas que aparecen, ¿te acuerdas que hay unas que son como 5 preguntas que son como modelo? Sí. Esas mismas preguntas ya son preguntas que se están testeando para más adelante. ¿Te fijas? Esas preguntas de hecho no tienen puntaje. Entonces te fijas que con un año de anticipación ya hay pruebas que se están
testeando. Y otras que, como te comentaba, se hacen unas pruebas así como medias camufladas, así. No es que sean así camufladas en realidad, sino que son preguntas que se van testeando con algunos estudiantes. ¿Te fijas? Y eso están pensando ni siquiera para el próximo año, sino que para el año que viene después. Entonces es muy difícil que aparezca algún error. Muy difícil. Sí, y además creo yo que algún tipo de error que a lo mejor podría suceder sería a lo mejor algo que sea un poco ambiguo. Eso podría suceder. Eh, pero ahí entonces tú tienes que... Hoy en día ya no se descuentan por las malas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo les recomiendo que traten de como no frustrarse mucho, porque de repente eso también te genera frustración cuando tú tienes una pregunta y entiendes la materia, te fijas y te dominas en ese tema y no lo logras responder, entonces, chuta, igual hay que continuar. Entonces, marcáis, voy a dejarla pendiente, eso también es una buena idea, dejarla pendiente, continuar con las otras, volver al final si te quedan algunos minutos y chantarle una alternativa así al azar, si no te queda tiempo. Marca B. Claro, sí. Eso. Ya, profe. Eso. Profe, ¿y usted de dónde sacó esa? Esta venía en el material que me mandaron a mí del pre-USM, del Preuniversitario de la Santa María. Entonces, no sé, y como les mencionaba, he buscado porque te decía, modelo 2015, y no me aparece en el modelo 2015. Es raro eso. Po. Sí, es raro. Sí. Y, y por eso pienso que puede haber un error de tipeo. Que sea del 2015 o 2016, profe. También sí, pues también podría ser que sea de otro, claro. Sí. Eso. ¿Cómo estamos? Bien, profe. Creo que entendí un poquito más que la última vez. Ya, Sí, qué yo bueno. igual le entendí más esto que los otros. Qué bien. Ya. Sí, es que bueno, hay que ser claro que en contexto de inecuaciones hay muchos tipos de inecuaciones, algunas que son bien complicadas. Entonces, claro, si comparamos, por ejemplo, las inecuaciones que nosotros estamos viendo ahora de primer grado, con respecto, por ejemplo, a la ecuación de segundo grado, yo diría que, claro, lo que estamos viendo ahora es más simple, sí, es más fácil. Eh, pero sí, hay otras que son mucho más complejas, así que hay que tampoco... Pero no es tema nuestro, nosotros en la PT1 van a entrar preguntas de inecuaciones complicadas de segundo grado, hay de segundo grado y de cosas más complicadas, ¿no? Eso, ¿Terminamos, profe? terminamos. Sí, vamos a quedar acá. Y quedamos entonces para la próxima semana con el de el que se llama parte 6, que son, ¿cómo se llama? Que es ecuación de segundo grado. Es la parte 6, ecuación de segundo grado. Ese es más complicado, diría yo. Hay que Y agarrarse. sí, y les dejo ya como tarea, como para que vayan mentalizándose, que revisen el que se llama parte 7, porque en el parte 7 son muchísimos los ejercicios que vienen acá
propuestos, diría yo que son como 20, si no me equivoco, y no me gustaría resolverlos todos, me gustaría que nos concentremos en los más difíciles. Aquí sí que no les voy a cambiar el orden para que se mantenga el mismo orden que ustedes ya tienen, y nos vamos, cuando nos toque esa clase, decimos ya, nos vamos con el modelo tanto y el ejercicio, no sé, 10, 15, 20 y hacemos unos 10. Usualmente en clase alcanzamos a hacer entre 6 y 10 ejercicios, por eso digo yo que si en esta parte traes 20 ejercicios, no vamos a terminar nunca. ¿No? Me aportó mucho. Sí, Ya, sí, profe. vamos a estar como 2 clases haciendo eso. Eso pues. Vamos a llegar a la clase a las 7. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Y después continuamos hasta las 9. Ya pues, chiquillas y chiquillos. Entonces, Ya, profe. nos vemos. Ya, profe. Voy a Nos